Nuestro intestino es mucho más que un almacén de excremento, como muchos piensan. De hecho, en él habitan billones de microorganismos trabajando sin demora para preservar nuestra salud y nutrición. Es la llamada microbiota intestinal. Por ello, es importante conocerla, saber cómo debemos cuidarla y nutrirla. Hola, mi nombre es Janet y soy tu nutrióloga personal. Es interesante y motivador conocer el impacto que tiene para la microbiota cada bocado de alimento que nos metemos a la boca. Y no solamente para la salud intestinal, sino también para la salud inmunológica y hormonal. Pero, ¿qué es la microbiota intestinal? Se trata del conjunto de microorganismos como virus, bacterias, hongos, parásitos y demás, o sea, bichitos viviendo dentro de nuestro intestino. Para dar una mejor representación, el intestino alberga más de 100 billones de bacterias. Se dice que en promedio un adulto puede llegar a tener hasta 38 billones de bacterias en el colon, mientras su número de células es de solo 30 billones. Si lográramos poner en fila todas nuestras bacterias, estas lograrían dar la vuelta al mundo de 2 a 5 veces. Y si te subes a la báscula, del total de tu peso corporal, 2 kilos representan a tu microbiota intestinal. Se dice que el cuerpo humano es como un tubo lleno de bacterias, que comienza en la boca y termina en el ano. Y el tracto digestivo es el interior de esa compleja cañería. La comida entra por el principio del tubo, o sea, la boca, y se va transformando a medida que pasa por el tubo digestivo hasta que se excreta de ese color chocolatoso al final de esa misma cañería. Pero antes de ser excretada la comida, permanece de 6 a 72 horas más o menos en el intestino grueso. Y bueno, esto sucede porque la comida se topa con una veloz cantidad de microorganismos, la microbiota intestinal. Estas bacterias van a ser las encargadas de digerir los residuos de comida que ni tú ni yo somos capaces de digerir. Nuestro intestino no está capacitado, no ha sido creado para digerir ciertos alimentos. Es algo así como que nosotros alimentamos a las bacterias y ellas a cambio generan sustancias que son beneficiosas para nuestro organismo. Se trata de una relación mutualista en la que todos ganamos. Entonces, estas bacterias van a fermentar estos residuos. Fermentar no es otra cosa que las bacterias comen el alimento y al hacer su digestión generan gases o flatulencias. Estos gases van a ser beneficiosos para nuestro organismo, ya que generan ácidos grasos de cadena corta. Y estos ácidos grasos estimulan la producción de células del colon para su correcto funcionamiento y asimismo pueden lograr que se multipliquen mayormente las bacterias buenas que están en el intestino. Si no sabemos cómo alimentar a las bacterias del intestino, estas morirán. Y al morir se va a generar una reproducción de bacterias malas en nuestro intestino. Por eso es muy importante darles el alimento correcto y además no darles alimento que pueda matarlas. Pero para que quede más claro, ¿cuáles serían las funciones de la microbiota intestinal? Las bacterias de nuestro intestino van a poner una barrera para que no entren las bacterias malas o los virus, parásitos, hongos, ya que estas compiten por el ecosistema, ya sea que lo hagan por comida o por espacio. Además de que la microbiota intestinal produce sustancias antimicrobianas. Además, nos ayudan a digerir alimentos que nosotros no podemos y a cambio logramos absorber los nutrientes de esos alimentos. Otra función importante es producir vitaminas del complejo B y la vitamina K, que es importante para la coagulación y que además el cuerpo humano no es capaz de sintetizar.
Otra función es la síntesis de vitaminas y de ácidos grasos de cadena corta, como lo son el propinato, butirato y acetato. Estos ácidos grasos son los responsables de producir el 10% de la energía total de tu organismo. Es decir, que si tu microbiota no está bien alimentada, no vas a tener energía, y esta energía la vas a querer obtener de los hidratos de carbono simples. Es decir, te va a dar más ansiedad por comer alimentos que tengan mucho azúcar, como los pasteles o las galletas. También son responsables de producir hasta el 80% de los neurotransmisores del cerebro, como la dopamina y la serotonina. Si tienes depresión, muy probablemente tengas una microbiota que no esté sana. Hay diversos estudios que demuestran que la microbiota también es responsable del sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Incluso se han hecho trasplantes de microbiota en los que se les cambia a personas obesas y se les coloca a personas delgadas y estas personas engordan, y viceversa. La microbiota colocada de personas delgadas en personas con un peso exagerado, las personas obesas llegan a adelgazar. También son responsables de regular el colesterol y la quema de grasa. Me imagino que te estarás preguntando cuál es ese alimento que debemos darle a la microbiota para que nos entregue esos beneficios. Y la respuesta precisa y puntual es la fibra, que encontramos en las frutas, las verduras, cereales integrales, leguminosas y en los frutos secos. Y más específicamente, aquí te dejo algunas que son sus favoritas. Sé que esta información puede ser diferente a lo que estamos habituados a escuchar, pero estoy tratando de transmitirte la repercusión que puede tener si no alimentamos adecuadamente a nuestras bacterias. En estos tiempos en los que somos cada vez más adictos a la comida basura o a la comida rápida, lo que nos predispone a tener enfermedades inmunes, depresión, ansiedad, entre otras. Por consiguiente, la microbiota no es capaz de generar sus procesos adecuados de digestión y por lo tanto, cuando entre un organismo que intente atacarnos, algún virus no será capaz de defendernos, ni de darnos esos compuestos benéficos y mucho menos de proveernos de energía. Y esto ocurre porque nuestros comensales, las bacterias, esperan recibir un tipo de alimento tradicional que no les llega. Por lo tanto, estas mueren o terminan comiendo algo que no les gusta. Resulta asombrosa la rapidez con la que la microbiota es capaz de adaptarse según nuestros cambios en la dieta, ya que estas pueden reproducirse cada 30 o 40 minutos dependiendo el alimento que les estemos arrojando. Por ejemplo, si tu alimentación se basa en consumir pasta y hamburguesa, tendrás más bacterias acostumbradas a este tipo de dieta. Y las bacterias que se alimentan de frutas o verduras van a morir o van a terminar comiendo algo que no les gusta y por lo tanto no podrán ejecutar sus funciones normales. Para tener una microbiota más saludable hay que tomar menos alimentos procesados, consumir menos antibióticos, de preferencia que sean siempre antibióticos naturales, ya que los antibióticos matan toda tu microbiota, te dejan indefensa. O sea, no solamente te van a matar las bacterias malas, también te matan las buenas. Hay que tener más contacto con la naturaleza, utiliza menos desinfectantes y tener una mascota. Duérmete. Otro punto también muy importante a mencionar es que si eres de los que está acostumbrado a consumir más proteína animal antes que vegetal, vas a reproducir tus bacterias proteolíticas, es decir, las bacterias que se alimentan de la carne, y vas a tener unas flatulencias con tan mal olor, ya que como no hay fibra, las bacterias van a digerir la proteína y van a comenzar a producir amoníaco, sulfitos y fenoles. Así que si no quieres andar por ahí con gases, con olor a huevo podrido, te sugiero que comas más proteína vegetal, en general más fibra. Y bueno, es que solemos digerir mejor los alimentos que estamos acostumbrados a comer. Por ejemplo, alguien que no está acostumbrado a consumir frijoles va a decir cada vez que coma frijoles que estos le provocan flatulencias, ya que tiene poco entrenadas a sus bacterias.
La clave está en que si no estás acostumbrado a consumir fibra, vayas aumentándola gradualmente, hasta poco a poco ir acostumbrando o entrenando a tus bacterias. Antes de introducir cualquier alimento a tu boca, pregúntate, ¿será que a mis bacterias les gusta este alimento? Al final, nutrir a nuestras bacterias intestinales para que nos generen sustancias beneficiosas es una de las mejores decisiones que podemos tomar para preservar nuestra salud. Hasta aquí mi video y te deseo bendiciones para ti y tu hermosa familia. Hasta pronto.